Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ese rincón donde desgranamos las historias que mueven el mundo del espectáculo y nos hacen reflexionar. Hoy nos sumergiremos en un tema que estoy seguro de que va a dar mucho de qué hablar, un tema que tiene a medio mundo preguntándose, ¿qué está pasando con Can Yaman? Y no hablamos de su última telenovela, ni de sus proyectos en Hollywood, ni siquiera de los rumores sobre romances fugaces que a veces pueblan las redes. Hablamos de algo mucho más personal, algo que parece querer dejar atrás, una etapa, una etiqueta, una percepción que aparentemente le pesa. Porque créanme, hay un nombre o más bien una frase que Can Yaman aparentemente quiere olvidar, y esa frase es precisamente Mundo Agitado. Sí, han oído bien. Mundo Agitado. No se trata de un título de una serie, ni de una obra de teatro, sino de un concepto que pareciera encapsular una fase de su vida que él, ahora, busca dejar atrás. ¿Qué hay detrás de esta aparente aversión? ¿Es un simple capricho de estrella, un intento de reinventarse a sí mismo, o hay algo más profundo, algo que debemos desentrañar para comprender la trayectoria de este carismático actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional? Acompáñenme en este viaje para descubrir la posible verdad detrás de esta historia, porque en el mundo de las celebridades, las sutilezas y los silencios a menudo gritan más fuerte que las palabras. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos y las posibles interpretaciones, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Este es el lugar donde exploramos a fondo, donde vamos más allá de los titulares. Pulsen ese botón rojo de suscripción, que además es gratuito, y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, análisis y profundizaciones. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en el firmamento del entretenimiento global. El actor turco que ha logrado, en un tiempo relativamente corto, conquistar audiencias en Europa, América Latina y más allá. Conocido por su carisma arrollador, que traspasa la pantalla, su físico escultural, que ha sido objeto de innumerables elogios y admiración, y su talento actoral, que se ha ido puliendo con cada nuevo proyecto. Lo hemos visto brillar en producciones que se convirtieron en verdaderos fenómenos de audiencia, como la icónica Erkenci, que lo catapultó a la fama mundial, o Dolunay, que consolidó su popularidad. Y por supuesto su incursión en producciones internacionales, como la exitosa serie italiana Viola come il mare, donde demostró su versatilidad, o su esperada participación en la próxima producción de Netflix. El turco solo han cimentado y elevado su estatus de estrella global. Pero como suele suceder con las figuras públicas de su calibre, su vida y su carrera no solo se miden por sus éxitos en pantalla, sino también por la forma en que navegan el complejo universo de la fama y la atención mediática. Y es precisamente en este universo donde aparece el revuelo, el mundo agitado, al que hacemos referencia. No se trata de un título de una de sus series, ni de una telenovela de la que haya formado parte. Es más bien un reflejo o una metáfora de la intensa atención mediática, de los altibajos, de las turbulencias y del constante escrutinio que han marcado su trayectoria fuera de los sets de grabación. Es esa vorágine de noticias, rumores, especulaciones y, en ocasiones, juicios públicos, que acompañan a una celebridad que alcanza un nivel de reconocimiento tan estratosférico. Y es aquí, mis amigos, donde la trama se pone realmente interesante. Parece que Can Yaman ha estado haciendo un esfuerzo consciente, deliberado, por distanciarse de ciertas etapas, de ciertas percepciones o de la forma en que fue percibido durante esa época, buscando un nuevo enfoque, una nueva narrativa para su vida y su carrera. Piensen en esto, a menudo cuando una celebridad alcanza un nivel de fama tan estratosférico, su imagen pública se convierte en una especie de entidad separada, casi independiente de la persona real. Los medios de comunicación, los fans e incluso las propias aspiraciones del artista pueden crear una presión significativa para ajustarse a un molde determinado, a una imagen preestablecida. En el caso de Can Yaman, este mundo agitado podría referirse a la intensidad con la que se cubrieron ciertos aspectos de su vida privada, quizás momentos de mayor exposición mediática, o incluso la forma en que su imagen pública fue construida y percibida en sus inicios, cuando la ola de fama lo arrasó. Recordemos que Erkenci fue un fenómeno absoluto, un terremoto mediático que sacudió la industria. Y con ello llegó no solo una adoración masiva y una legión de fans incondicionales, sino también, de forma inherente, un escrutinio constante y a menudo implacable. Las especulaciones sobre su vida amorosa, sus relaciones sentimentales, sus amistades, sus supuestas polémicas, incluso sus rutinas diarias y sus elecciones personales, se volvieron tema de conversación recurrente en innumerables portales, programas y conversaciones virtuales.
A veces esta atención, aunque valida la inmensa popularidad y el alcance del artista, puede volverse abrumadora, agotadora y restrictiva para el propio artista, limitando su espacio personal, su privacidad y, lo que es más importante, su capacidad para evolucionar libremente como individuo y como profesional. Además, no es raro, de hecho es bastante común, que los actores busquen redefinir su carrera a medida que avanzan en ella. Un actor que empieza con un papel de galán romántico, carismático y arrebatador, puede desear, con el tiempo, explorar roles más complejos, más desafiantes, alejándose de las etiquetas que lo encasillan y que, si bien lo hicieron famoso, pueden limitar su crecimiento artístico. Si interpretamos Mundo Agitado como esa etapa inicial de fama vertiginosa, quizás un tanto caótica, y marcada por el bombardeo mediático y la construcción de una imagen muy definida, entendemos perfectamente por qué Can Yaman podría querer poner distancia. Está buscando proyectar una imagen más madura, más profesional, más enfocada en su arte y en la calidad de sus proyectos, en lugar de en el simple torbellino de su popularidad. Una de las pistas más claras, una de las señales más evidentes sobre este cambio de rumbo, la encontramos en su decisión estratégica de enfocarse cada vez más en proyectos internacionales y en roles que le permitan demostrar una mayor versatilidad actoral. Su participación en producciones europeas, especialmente en Italia, y su preparación intensiva para roles más serios y dramáticos, sugieren un deseo profundo de ser reconocido no solo por su atractivo físico, que sin duda es un factor importante, sino y sobre todo por su capacidad interpretativa, por su talento, por su arte. Es un movimiento inteligente, una estrategia calculada, una forma de tomar el control de su propia narrativa, de dirigir su carrera hacia donde él desea, construyendo un legado más allá de la efímera fama de las telenovelas. Piensen en la diferencia conceptual y de percepción entre ser una estrella de telenovela y un actor de renombre internacional. Ambas son etiquetas que implican reconocimiento y éxito, pero la segunda, actor de renombre internacional, evoca una percepción de mayor profundidad, de un compromiso con el arte que va más allá del entretenimiento puro y la popularidad pasajera. Implica una dedicación a la artesanía actoral, a la exploración de personajes complejos y a la participación en proyectos de mayor calado. Y si Can Yaman busca ese tipo de reconocimiento, ese respeto por su arte, entonces distanciarse de cualquier cosa que huela a superficialidad, a chismes sin sustancia, a escándalos vacíos de contenido, a ese mundo agitado de la prensa del corazón, tiene todo el sentido del mundo. Imaginen por un momento, ustedes son una persona joven que, de repente, se ve envuelta en un torbellino de fama global. Todo lo que hacen, dicen, incluso lo que se especula que piensan o sienten, se convierte en noticia, en tema de debate, en objeto de análisis para millones de personas. Sería natural, casi instintivo, querer encontrar un poco de calma, un espacio seguro para crecer, para desarrollarse y para evolucionar sin el peso constante de la opinión pública, de los juicios apresurados y de las expectativas preestablecidas que a menudo limitan la libertad individual. Can Yaman, con su transición a proyectos en Italia, su aprendizaje del idioma, su dedicación a roles más complejos y su aparente deseo de una vida pública más controlada, parece estar precisamente en esa búsqueda de serenidad y de una evolución artística consciente y pausada. Incluso su manera de interactuar en las redes sociales, ese termómetro de la vida moderna de las celebridades, podría haber cambiado. Si antes quizás compartía momentos más espontáneos, más personales, más en el momento, es posible que ahora priorice una comunicación más cuidada, más medida, más alineada con la imagen profesional y madura que desea proyectar. Esto no significa que sea menos auténtico, sino que está siendo más estratégico con su presencia pública. El mundo agitado de las redes sociales, con sus altibajos, sus demandas constantes de contenido, sus ciclos de viralidad y su propensión a la polarización, puede ser increíblemente agotador, y querer acotar esa exposición, proteger su espacio personal y su energía, es un signo de madurez y de autoconocimiento. Consideremos también la posibilidad de que haya habido experiencias personales o profesionales, durante ese periodo de intensa exposición, que hayan sido particularmente difíciles de sobrellevar. La fama, por muy deseada que sea, por muy gratificante que resulte, puede traer consigo desafíos inesperados, presiones psicológicas y emocionales, y la necesidad de lidiar con situaciones que van más allá de la actuación. Quizás algunos de esos agitados momentos fueron simplemente demasiado para él, quizás afectaron su bienestar, y ahora está en un proceso de sanación, de reconstrucción y de construcción de un camino más sólido y sostenible. La industria del entretenimiento es notoriamente volátil, un ecosistema de luces brillantes y sombras profundas. Un día eres la estrella del momento, el centro de atención,
y al día siguiente, si no te reinventas, si no sigues innovando, si no te adaptas, corres el riesgo de ser eclipsado por la siguiente ola de talentos emergentes. Can Yaman parece estar muy consciente de esta realidad. Su enfoque en el idioma italiano, su dedicación a aprender nuevos matices de actuación, su voluntad de salir de su zona de confort, son prueba irrefutable de su compromiso a largo plazo con su carrera. Y para tener esa longevidad, para construir una carrera sólida y respetada, es fundamental tener un control sobre tu imagen, sobre tu narrativa, y alejarte de cualquier cosa que te pueda lastrar, que te pueda desviar de tu camino. Es posible e incluso probable que Mundo Agitado se haya convertido en una especie de metáfora personal para él. Un recordatorio quizás un poco doloroso o incómodo, de una época que, si bien fue crucial para su ascenso meteórico, también pudo haber sido abrumadora, desestabilizadora, o incluso perjudicial para su bienestar emocional o su desarrollo profesional. Y es completamente natural, no solo comprensible, sino también saludable, que al buscar un nuevo capítulo, uno desee dejar atrás las cosas, las personas, las percepciones, que ya no le sirven, que no contribuyen a su crecimiento o a su felicidad. No podemos olvidar que detrás de la figura pública, del actor famoso, existe una persona real con sus propias aspiraciones, sus miedos, sus deseos, sus sueños y sus vulnerabilidades. Si Can Yaman quiere olvidar ese mundo agitado, es porque muy probablemente está construyendo algo nuevo, algo que considera más valioso, más duradero, más auténtico. Está apostando por una carrera más internacional, por roles que le permitan explorarse como actor en profundidad, por dejar una marca más allá de la fama instantánea. Está invirtiendo en sí mismo, en su arte, en su futuro. Y aquí es donde entra en juego nuestra perspectiva como espectadores, como fans, como analistas del entretenimiento. Es importante que apoyemos su evolución, que comprendamos que su búsqueda de una nueva identidad artística no es una negación de su pasado, sino una afirmación audaz y consciente de su futuro. Celebremos sus éxitos, sus logros, la alegría que nos ha brindado con sus actuaciones, pero también permitámosle el espacio, la libertad, para crecer, para transformarse, para convertirse en la versión de sí mismo que él desea. Entonces, ¿qué significa realmente que Can Yaman quiera olvidar Mundo Agitado? Significa, en esencia, que está en un momento de redefinición profunda. Está pasando de ser el fenómeno global que todos conocimos y admiramos, a convertirse en un actor consolidado, con una visión clara y ambiciosa de su carrera. Está buscando un camino más tranquilo, más enfocado en el arte, lejos del ruido innecesario, de las presiones externas y de las expectativas que a menudo vienen con la fama repentina y masiva. Está invirtiendo en su futuro, en su legado artístico, y eso, amigos míos, es algo verdaderamente digno de admirar y de seguir de cerca. Hemos hablado de cómo su fama inicial, aunque increíblemente gratificante, pudo haber sido un torbellino de emociones y experiencias. Hemos explorado cómo su deseo de proyectos internacionales y de roles más complejos es una clara señal de su búsqueda de profundidad actoral y de un reconocimiento más allá de su físico. Y hemos considerado la posibilidad de que haya experiencias personales, tanto o más importantes que las profesionales, que hayan influido en su deseo de una vida pública más serena, más controlada y más alineada con sus valores. En definitiva, Can Yaman parece estar en una misión personal y profesional para esculpir su propia narrativa, para tomar las riendas de su historia, dejando atrás lo que ya no le sirve, lo que le pesa, y abrazando un futuro lleno de oportunidades de crecimiento artístico y, esperemos, de una mayor serenidad personal. Y nosotros, como su audiencia, tenemos la suerte de ser testigos privilegiados de esta fascinante evolución, de esta reinvención consciente y estratégica de una estrella global. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis profundo y, espero, tan intrigante y esclarecedor como a mí me resultó investigarlo y compartirlo con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman está en lo correcto al querer dejar atrás esa etapa de mundo agitado? ¿Qué otros actores conocen que hayan hecho una transición similar, reinventándose a sí mismos para forjar una carrera más sólida y duradera? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, preguntas y sus comentarios en la sección de comentarios de este vídeo. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros. Y si han disfrutado de este análisis, si les ha parecido interesante y enriquecedor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, que nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean amantes del entretenimiento y de las historias que hay detrás de las cámaras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de contenido como este,
donde desgranamos las noticias y analizamos a fondo el mundo del espectáculo. Suscríbanse a nuestro canal. Es el mejor modo de apoyarnos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los entresijos del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.